¿Alguna vez te has imaginado estar en medio de un incendio, rodeado de un calor intenso, humo sofocante y llamas que se propagan cada vez más rápido, y de repente oír una voz misteriosa que te susurra exactamente a dónde debes correr para escapar con vida? Una voz suave y serena, casi imposible de oír en medio del caos, pero que aparece en el momento justo, como una señal divina, salvando a alguien que estaba al borde de la muerte. Parece imposible de creer, ¿verdad? Parece sacado de una película, una vieja leyenda, una historia de abuelas. Pero lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte profundamente. Este caso ocurrió realmente, en un incendio real y documentado, y a día de hoy sigue sin tener una explicación lógica. Las personas que estuvieron allí dicen con convicción que escucharon claramente una guía proveniente de la nada, una dirección clara hacia la única salida posible en medio de las llamas. Pero cuando fueron rescatados, una pregunta persistía: ¿quién los guió en ese momento cuando todo parecía perdido? No había nadie alrededor. Ni bomberos, ni empleados, ni nadie que pudiera haber dado esa advertencia. Para muchos, fue un ángel guardián que se manifestó sobrenaturalmente. Para otros, una señal espiritual enviada directamente por Dios para proteger las vidas en peligro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que una fuerza invisible guiaba tus pasos cuando todo parecía derrumbarse? Quédense conmigo hasta el final de este vídeo, porque la historia que les contaré ahora es una de las más impresionantes jamás registradas en cuanto a intervención divina y protección espiritual. Una historia que desafía la razón y hace que incluso los más escépticos se pregunten si realmente estamos solos en momentos de extremo peligro. Y es imposible escuchar una historia como esta y no preguntarse: ¿estamos realmente solos en los momentos de mayor peligro? ¿O existen fuerzas invisibles, seres de luz, quizás ángeles, que se manifiestan justo cuando más los necesitamos? Quizás ya hayas vivido algo similar, ese momento en el que una intuición inexplicable, una sensación extraña o incluso una voz interior te hizo cambiar de rumbo, tomar una decisión inesperada y, quién sabe, escapar de algo malo sin darte cuenta. Y si ya te ha pasado, o si este tema también te toca el corazón, aprovecha este momento y deja un comentario. ¿Crees en la presencia de ángeles guardianes? ¿Alguna vez has sentido que recibiste algún tipo de señal divina? Tu experiencia puede inspirar a otras personas que buscan respuestas a situaciones similares. Y si este tipo de contenido te resuena, si estas historias de protección espiritual, señales de lo invisible y misterios divinos despiertan tu curiosidad o te llegan al alma de alguna manera, no olvides darle a me gusta a este vídeo. Esto ayudará al canal a crecer y a llegar a otras personas que también podrían necesitar escuchar este tipo de mensaje de esperanza y reflexión. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad para suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás ninguna de las próximas historias reales que demuestran que el mundo espiritual puede estar mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Pero tranquilos, porque esta historia apenas comienza. Lo que ocurrió después de ese misterioso susurro os sorprenderá aún más. La escena de esa noche parecía sacada de una auténtica pesadilla. El edificio, viejo y lleno de pasillos estrechos, pronto se convirtió en una auténtica trampa de fuego y humo. Todo sucedió con rapidez, casi cruelmente. Un silencioso cortocircuito en el sistema eléctrico desencadenó las llamas, que comenzaron discretamente, ocultas tras las paredes, hasta extenderse violentamente a las plantas inferiores. En cuestión de minutos, las alarmas empezaron a sonar, pero para muchos dentro, ya era demasiado tarde. Las salidas principales estaban bloqueadas, invadidas por furiosas llamas que parecían devorar todo lo que tocaban. El calor era sofocante, insoportable. El aire, tenue y denso, convertía cada respiración en una lucha por la supervivencia. El olor a plástico quemado, madera crujiente y metal derretido invadía cada rincón, mientras un humo negro llenaba los ojos, los pulmones, los pensamientos. La gente corría de un lado a otro, desorientada, sin saber a dónde ir. Los gritos de socorro resonaban por los pasillos, mezclados con el siniestro crujido de las estructuras bajo el peso del fuego. Algunos intentaban abrir puertas cerradas, ventanas que no cedían fácilmente, y la desesperación crecía, pues no había escapatoria visible. Todo indicaba que este sería el fin para muchos de los allí presentes. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, haciendo que cada segundo pareciera una eternidad llena de miedo, angustia e incertidumbre. Algunos se arrodillaron y comenzaron a rezar, otros gritaron pidiendo ayuda, pero fue en ese momento de total impotencia que algo extraño sucedió. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque en medio de este caos sofocante, cuando todo parecía perdido y las decisiones equivocadas podían costar la vida,
una presencia invisible se hizo sentir de forma sorprendente. Sin explicación aparente, una voz tranquila y firme susurró una dirección específica, señalando un camino que nadie había notado antes. Una verdad oculta se reveló entre las llamas y cambió por completo el destino de aquellas personas, impactando sus caminos para siempre. ¿Qué sucedió realmente allí? ¿Fue fruto de una mente desesperada o una verdadera intervención espiritual? Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Profundicemos en este tema, porque fue precisamente en el punto álgido de la desesperación, cuando todo parecía perdido y las decisiones equivocadas podían significar el fin, que ocurrió algo absolutamente inesperado. Una de las personas presentes, quien posteriormente prestaría declaración oficial, afirmó haber oído una voz suave, casi un susurro, que les indicaba a ella y a los demás exactamente a dónde debían correr. No era un grito de socorro ni instrucciones de los bomberos. No se veía a nadie cerca en ese momento. Solo el calor del incendio, el humo denso y el miedo que consumía el lugar. Pero esa voz, tranquila, firme, extrañamente serena, indicaba una dirección específica, un pasillo lateral que, hasta entonces, parecía un callejón sin salida. Un pasadizo ignorado, oculto tras los escombros, donde nadie había pensado ir. Es asombroso cómo, en momentos de extrema tensión, nuestras mentes pueden bloquear posibilidades obvias, pero esta guía surgida de la nada, casi como un susurro en nuestros pensamientos, reveló una verdad oculta que lo cambiaría todo. Esa puerta olvidada, que parecía inútil, daba acceso a una escalera de emergencia que aún resistía el fuego. Y fue precisamente por esa puerta que varias personas lograron escapar con vida. El impacto de esta revelación fue tan grande que los propios bomberos se quedaron atónitos al saber que el grupo había encontrado esta ruta improbable sin ayuda humana directa. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Casualidad? ¿Instinto? ¿O algo más allá de nuestra comprensión racional, un verdadero marco espiritual que actúa silenciosamente? Este momento transformó no solo el viaje de quienes sobrevivieron, sino también la mentalidad de quienes escucharon la historia posteriormente. Después de todo, ¿cuántas veces ignoramos pequeñas señales, intuiciones o voces internas, pensando que son solo producto de nuestra imaginación, cuando en realidad podrían ser una guía real, una advertencia, una intervención sutil que nos salva sin que nos demos cuenta? Este caso nos hace replantearnos nuestras elecciones, decisiones e incluso nuestra forma de ver los misterios que nos rodean. ¿Estamos realmente solos cuando creemos que todo está perdido? ¿O existen fuerzas invisibles, quizás ángeles guardianes, que interfieren discretamente entre bastidores de nuestra realidad para cambiar el curso de toda una situación? Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Lo que sucedió tras ese misterioso susurro fue simplemente increíble. Quienes oyeron esa voz, tranquila, serena, pero a la vez firme, decidieron confiar en la guía, aun sin comprender de dónde provenía. Impulsados más por la urgencia que por la razón, comenzaron a avanzar hacia el pasaje que, hasta entonces, nadie había notado. Era un estrecho pasillo lateral, parcialmente obstruido por escombros, casi invisible en medio del humo denso y sofocante. Pero, para asombro general, esa ruta conducía directamente a una escalera de emergencia que aún estaba intacta, el único camino seguro que quedaba antes de que el techo se derrumbara en la sala principal, exactamente donde habían estado segundos antes. El impacto de esta decisión vital fue tan grande que, cuando los bomberos finalmente lograron controlar las llamas y acceder al edificio, quedaron en shock. En las grabaciones de las llamadas de emergencia, no se transmitió ninguna advertencia. No hubo señal de radio ni mensajes de socorro que dirigieran a las víctimas hacia ese lado del edificio. Y lo más curioso, las cámaras de seguridad, que grabaron parte del incendio, no mostraron a nadie pasando por ese pasillo antes que el grupo de supervivientes. Ni bomberos, ni empleados, ni desconocidos que pudieran haber dado la alerta. Los relatos de quienes escaparon coincidieron notablemente. Todos oyeron la misma voz, en la misma dirección, describiendo con precisión el camino oculto. Pero, ¿de dónde provenía una guía tan precisa? El misterio aumentó cuando las investigaciones oficiales no encontraron una explicación plausible. Ningún dispositivo de emergencia del edificio contaba con audio automatizado. Ningún compañero de trabajo reportó haber dado instrucciones. Era como si la advertencia hubiera surgido de la nada, o de una dimensión invisible que escapaba a la lógica humana. Este increíble desenlace dejó una profunda huella no solo en los sobrevivientes, sino también en los investigadores, expertos y periodistas que siguieron el caso. Algunos expertos en comportamiento humano sugirieron que podría haber sido una manifestación colectiva del subconsciente, un instinto de supervivencia amplificado por la desesperación. Otros,
más abiertos a la espiritualidad, afirmaron sin titubear: fue la intervención de un ser invisible, un verdadero ángel guardián que actuaba entre bastidores de aquella tragedia inminente. Es interesante cómo historias como esta nos hacen repensar nuestra mentalidad, nuestras decisiones e incluso las verdades ocultas que rodean nuestra existencia. ¿Existen fuerzas que nos protegen cuando la razón falla? ¿Hay señales que ignoramos en nuestra vida diaria que podrían cambiar por completo el rumbo de nuestro camino? Este caso real nos invita a reflexionar sobre el impacto de confiar en algo superior a nosotros mismos, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el camino parece imposible. Esta historia no trata solo de un incendio que se evitó ni de un grupo de personas que escaparon de la muerte. Es, sobre todo, una invitación a reflexionar sobre algo más grande: las fuerzas invisibles que pueden actuar entre bastidores en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. ¿Es cierto que cada uno de nosotros tiene un ángel guardián? ¿Un ser de luz asignado para protegernos cuando nuestras propias fuerzas no son suficientes? ¿O es todo una increíble coincidencia, fruto del azar, del instinto humano que se activa al límite de la supervivencia? Es interesante reflexionar sobre esto, porque a menudo, en nuestra vida diaria, ignoramos pequeñas señales que podrían cambiar el rumbo de nuestro camino. Una intuición repentina que nos hace abandonar un camino, una sensación extraña que nos impide tomar una decisión equivocada, una coincidencia inexplicable que nos libra de un problema mayor. ¿Son estos momentos realmente una coincidencia? ¿O existe una verdad oculta que gobierna estas casualidades, una inteligencia superior que nos guía tras la realidad? El impacto de esta reflexión es enorme. Cambia nuestra mentalidad sobre el azar, sobre las decisiones, sobre el sentido mismo de la vida. Porque si hay algo, o alguien, que nos cuida en silencio, esto transforma por completo la forma en que afrontamos nuestros miedos, nuestros riesgos, nuestras decisiones. Y si este cuidado invisible no solo se manifiesta en los grandes desastres, sino también en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en el tráfico, en las relaciones, en el trabajo, en las encrucijadas de la vida, quizás estemos rodeados de señales y advertencias sutiles todo el tiempo, pero demasiado distraídos para notarlas. Quizás la diferencia entre un camino de dolor y uno de liberación resida en escuchar esa voz interior que susurra suavemente, como en ese fuego, indicando una dirección segura que la lógica jamás revelaría. Y esto nos lleva a otra pregunta importante: ¿es posible desarrollar una mayor sensibilidad para percibir estos toques de lo invisible? ¿Hay alguna manera de fortalecer la conexión con esta dimensión espiritual y tomar decisiones más alineadas con el propósito de nuestra existencia? La respuesta puede no ser sencilla, pero sin duda es un camino de transformación que vale la pena explorar. Ahora, profundizando en este tema, cuando hablamos de una intervención tan precisa e impactante como la de esta voz misteriosa en medio del fuego, tocamos algo que va mucho más allá de la mera casualidad o el instinto humano. Hablamos de transformación, mentalidad y decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas en una fracción de segundo. A menudo, no nos damos cuenta de cuánto influyen en nuestras decisiones factores invisibles, esas verdades ocultas que actúan tras bambalinas de nuestra existencia, incluso cuando creemos tener el control total. El impacto de esto es profundo, porque nos invita a mirar el camino de la vida con una perspectiva diferente, una perspectiva que reconoce que hay mucho más en juego de lo que se ve a simple vista. Cuando surge una situación extrema, como el incendio que casi se cobra vidas, la presión y el miedo suelen bloquear nuestra percepción, y es precisamente entonces cuando esta misteriosa voz se convierte en un faro en el caos. No es solo una simple guía física para escapar del peligro, sino una revelación que sacude nuestra comprensión de la realidad. Después de todo, ¿qué ocurre cuando nos topamos con algo que desafía la lógica, que cuestiona la realidad material que conocemos? Es entonces cuando las fronteras entre lo tangible y lo espiritual comienzan a disolverse, abriendo espacio para la reflexión sobre la existencia de fuerzas superiores que nos vigilan silenciosamente. Esta experiencia grabada y documentada nos invita a expandir nuestra mente y nuestro corazón, para que comprendamos que muchas de las decisiones que tomamos a diario, incluso las más sencillas, pueden estar vinculadas a algo mayor. Y si esta intervención invisible no hubiera estado presente en aquella noche fatídica, ¿cuántas vidas se habrían perdido? ¿Qué revela esta historia sobre nuestra capacidad de percibir y actuar según las señales que nos ofrece la vida? El camino de la existencia está lleno de revelaciones que desafían nuestra comprensión y nos llevan a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Es fascinante pensar que, en medio del caos, puede haber un orden secreto, una inteligencia silenciosa que guía nuestros pasos, un cuidado invisible que nos protege cuando creemos que todo está perdido. Esta perspectiva transforma no solo la forma en que afrontamos los acontecimientos dramáticos, sino también nuestra vida cotidiana, nuestras pequeñas decisiones, nuestras creencias y, sobre todo,
nuestra fe en la vida y el universo. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje. Es muy especial poder compartir historias que nos llegan al alma y nos hacen pensar más allá de lo que vemos. Si este mensaje te conmovió, deja un comentario diciendo estoy contigo hasta el final. Me encanta saber que estamos juntos en esta búsqueda para comprender las señales que nos da la vida. Y si sientes esta conexión, un me gusta en el vídeo ayuda mucho, porque así es como el canal crece y llega a más personas que también quieren reflexionar sobre estos misterios. Ah, y antes de irte, hay un vídeo aquí al lado que también habla sobre este mismo tema, con otras historias increíbles sobre protección espiritual y señales que pasan desapercibidas. Haz clic y sígueme. Gracias por tu visita. Nos vemos en el próximo vídeo.